Electrocirugía. Ya habíamos comentado algunas cosas referentes a la electrocirugía. Para poder llevarla a cabo se necesita del electrocauterio. Ya habíamos comentado cuando vimos el equipo inmobiliario de las salas de operaciones que hay un electrocauterio. Entonces, a grandes rasgos, es un tema que hemos estado platicando, pero pues hasta ahora no lo hemos visto como tal. Como conceptos principales sobre electrocirugía, trabaja mediante la transmisión de electricidad de alta frecuencia hacia los tejidos. O sea, los tejidos son los que van a recibir una transmisión de electricidad elevada. La corriente de alta frecuencia no interfiere con las funciones normales del cuerpo, mientras que una corriente de baja frecuencia puede producir electrocución e incluso un paro cardíaco. El voltaje y la frecuencia pueden manipularse con seguridad en la fuente de energía para producir diferentes efectos sobre el tejido. La cauterización es la aplicación de un objeto caliente a un tejido vivo. Y bueno, tenemos que la electrocirugía es el uso directo de la energía eléctrica para cortar, coagular y soldar tejidos. Entonces, en términos generales, pues a esto se refiere la electrocirugía. Efectos de la corriente eléctrica en los tejidos. La forma en que un tejido reacciona a la electrocirugía depende de muchas variables. Por ejemplo, el tipo de tejido, el tiempo de exposición a esta corriente eléctrica, la densidad de la corriente debe de tener un parámetro, un voltaje específico, y la frecuencia y el voltaje de la onda electroquirúrgica. Existen dos técnicas de electrocirugía, que es la electrocirugía monopolar y la bipolar. La monopolar pues es la que se utiliza mayormente. Sin embargo, pues vamos a comentar las dos para que vean a qué se refiere cada una. Los componentes de la electrocirugía de manera general es una fuente de energía a la que vamos a denominar generador. En este caso, el equipo de electrocauterio va a ser nuestro generador. Necesitamos tener un electrodo activo y necesitamos un control de electrodo de retorno del paciente solamente en circuitos monopolares, que pues acá les acabo de comentar que tenemos electrocirugía monopolar y electrocirugía bipolar. Entonces, en la electrocirugía necesitamos el generador o la fuente de energía y un electrodo activo. Y cuando es monopolar, pues se necesita un electrodo de retorno hacia el paciente. Vamos a definir un poquito más a qué se refiere esto de electrodo de retorno del paciente. En este caso, es una almohadilla de gel o una placa delgada con un cable conductor unido a su superficie. Dice, la almohadilla se coloca sobre el paciente antes de la intervención, siempre que se vaya a realizar una cirugía monopolar. El electrodo de retorno dirige la corriente eléctrica dispersada por el electrodo activo nuevamente a la unidad electroquirúrgica. El electrodo de retorno se conoce también como electrodo de dispersión, electrodo inactivo, electrodo neutro o placa a tierra. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo es el circuito. Acá tenemos el generador o el electrocauterio y el electrodo activo, que va a ser el lápiz de cauterio, y tenemos el electrodo de retorno, que es la placa que se va a colocar directamente con nuestro pacientito. De hecho, les había comentado que pues el circulante tiene que colocar esa placa en el paciente. Bueno, continuando con la electrocirugía monopolar, pues aquí se puede visualizar de mejor manera el circuito. Tengo mi generador, mi electrodo activo
y mi electrodo pasivo o mi electrodo de retorno o pues todo lo que ya comentamos aquí. Puede llamarse electrodo de dispersión, electrodo inactivo, electrodo neutro, placa tierra, pero bueno, se refiere a este electrodo pasivo o electrodo de retorno. Entonces, en la electrocirugía monopolar, la electricidad fluye desde la unidad electroquirúrgica a través de un cable hacia el lápiz y el electrodo activo. Entonces aquí tengo el generador, va a atravesar la energía por este electrodo activo hasta el lápiz y el electrodo activo transmite la energía en forma de calor e impulsos eléctricos. La electrocirugía monopolar emplea corriente alterna de alto voltaje. El electrodo monopolar se usa principalmente para cortar, coagular y desecar. Cuando se coloca de manera adecuada en el paciente, el electrodo de retorno impide las quemaduras porque dispersa la corriente en el punto por el cual ésta abandona el cuerpo. Por eso es que en este caso, toda la energía que se utiliza no le va a generar quemaduras al paciente, ¿ok? Porque me está diciendo que el mecanismo, al utilizar este electrodo de retorno, la corriente se dispersa en el punto por el cual va a abandonar el cuerpo por medio de este electrodo de retorno. Sin embargo, si no se le coloca de manera correcta o si se desplaza durante la cirugía, el paciente puede sufrir lesiones graves. Por eso es muy importante la posición en la que se va a colocar este electrodo de retorno, que es la placa que se le debe de poner al paciente en alguna parte del cuerpo. Porque si esta se despega o no está colocada adecuadamente, entonces en ese caso el paciente puede sufrir alguna quemadura porque no va a haber una corriente, no va a haber una adecuada dispersión de la corriente. Con el bisturi, el electrobisturi bipolar o la electrocirugía bipolar, es que en este caso, como pueden ver en la imagen, no va a haber un electrodo de retorno, sino simplemente va a haber un electrodo de salida y un electrodo de retorno, pero este va a estar en el mismo dispositivo o en el mismo lápiz de electrocauterio. Mientras que con el monopolar, pues está el electrodo activo, que es el que va directo al lápiz de electrobisturí o electrocauterio. Y de hecho, pues es diferente el lápiz porque en el caso del bipolar, el lápiz es muy similar a una pinza. Se usa una pinza o un instrumento similar que tiene dos puntos de contacto o un punto de retorno incluido en la misma punta. Entonces por eso es que tiene esta forma el lápiz. La corriente sale de la unidad generadora y viaja de un polo a otro, pasando solamente a través del tejido que está entre los puntos de contacto, antes de retornar a la unidad electroquirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que cuando salga la energía o la corriente, esa corriente solamente va a pasar por medio de estos dos puntos, ¿ok? Entonces no, en este caso, pues no va a atravesar parte del cuerpo del pacientito, sino que se genera de punto a punto o de polo a polo dentro del mismo instrumento, dentro de la misma pinza de electrocauterio. El efecto electroquirúrgico queda restringido a este tejido, que quiere decir que solamente donde se está tocando con las puntas es el único tejido que va a donde va a tener efecto esta corriente, el uso de la energía. El voltaje empleado en la cirugía bipolar es más bajo que el usado en la monopolar, lo que hace que esta sea una técnica más segura con menos riesgo de lesión para el paciente. La unidad bipolar se usa principalmente en tejidos de baja impedancia porque el voltaje bajo no tiene la fuerza suficiente como para penetrar con eficacia tejidos como con el hueso o la grasa. Una ventaja de la cirugía bipolar es que se disemina un calor mínimo en los tejidos vecinos, lo que hace a esta técnica más segura para zonas más delicadas como el cerebro y el tejido microvascular.
En este caso, aquí pues les puse una definición de impedancia bastante sencilla para entender a qué se refiere este concepto. Impedancia dice que es la resistencia al paso de una corriente eléctrica. Entonces, acá me dice que la unidad bipolar se usa principalmente en tejidos de baja resistencia al paso de corriente eléctrica, lo que quiere decir impedancia, porque el voltaje es bajo. Entonces, por lo general en las cirugías generales o las cirugías grandes, cirugías mayores, se utilizan la electrocirugía monopolar. Ahora la bipolar, aquí me está comentando que es más segura cuando se va a tratar zonas delicadas como el cerebro o cirugías con tejido microvascular. Entonces, el uso de una técnica u otra también depende del tipo de cirugía que se vaya a llevar a cabo. Si es una cirugía de neuro o es una cirugía de cardio, quizá. En esos casos, pues lo ideal es utilizar la electrocirugía bipolar. Ya con tejidos, pues más grandes, lo recomendable es la monopolar. Y bueno, aquí se puede ver la diferencia entre una y otra. Aquí tengo la bipolar, aquí tengo mis electrodos, que vean que solamente es una sola conexión donde están ambos electrodos. Mientras que en la monopolar tengo mi generador, tengo mi electrodo activo y tengo mi electrodo de retorno. En la monopolar es donde vamos a utilizar este tipo de electrobisturi o lápiz de electrocauterio. Y bueno, ambas trabajan con potencias entre 50 y 100 vatios, que es la medida que se utiliza en el caso del electrocauterio. Ahora, en el caso de la monopolar, vemos que el lápiz pues cuenta con unos botones que puede oprimir directamente el cirujano para cortar o coagular, mientras que en el caso de bipolar pues no se ven los botones. En este caso se utiliza con pedales que el cirujano pues pisa, ya sea que quiera cortar o ya sea que quiera coagular. Bueno, la electrocirugía permite cortar, permite coagular y permite la fulguración, que ahora vamos a ver a qué se refiere cada concepto. En el caso del corte, es producido por energía de bajo voltaje. En este modo, el electrodo se sostiene por encima del tejido y no toma contacto con él. El aire entre el electrodo y el tejido actúan como conductor, lo que se llama descarga disruptiva, y permite que la corriente de alto voltaje fluya entre el tejido y el electrodo. El modo de corte causa la desecación del tejido. Y bueno, los electrodos de corte se presentan con muchos diseños y configuraciones. Estas incluyen el electrodo de bisturí estándar y otras como anzas, espátulas y puntas en aguja. El electrodo en espátula es el más utilizado. De hecho, bueno, en la clase que tuvimos donde les enseñé el electrobisturí, ahí se puede cambiar la punta. A esto se refiere que puede ser anza, que puede ser una espátula, que puede ser como tipo aguja. Aquí vemos que hay diferentes, entonces estas se adaptan al lápiz de electrocauterio, pues dependiendo de lo que se requiera utilizar en la cirugía. La coagulación, para lograr que sea coagulación y no corte, el voltaje es menor en el modo de coagulación. El electrodo se mantiene en contacto con el tejido o ligeramente sobre él, a diferencia del corte. Durante el contacto, el electrodo activo se mantiene en contacto breve o en pulsos con el vaso sanguíneo. El calentamiento es más lento y la formación de escaras sobre el electrodo aumenta la impedancia o pues la resistencia, como ya habíamos visto, lo que eleva la temperatura en el punto de contacto. En este caso es cuando funciona como coagulación, y cuando es fulguración o coagulación en spray se usa en los tejidos o aplicando pulsos o el acercamiento intermitente del electrodo activo.
En esta técnica la corriente pasa en pulsos a través del electrodo activo que se mantiene justo por encima del tejido. El alto voltaje genera un arco de corriente que se disemina sobre un área relativamente grande en comparación con las técnicas de contacto directo. El efecto es una combinación de coagulación y corte superficial de los tejidos. Entonces, vemos que con la electrocirugía podemos cortar, podemos coagular o podemos realizar la fulguración. Para poder utilizar la electrocirugía hay que tener las medidas de seguridad para evitar lesiones, sobre todo en el paciente. Ha presentado uno de los riesgos más grandes en quirófano. Las quemaduras de los pacientes relacionadas con los dispositivos electroquirúrgicos todavía se producen porque los protocolos de seguridad no se cumplen o el personal no reconoce las señales de peligro. Aquí pues el enfermero quirúrgico o instrumentista pues tiene un papel muy importante. De hecho, cuando estábamos comentando lo de el electrodo de retorno o la placa que se le pone al paciente, se mencionó que si esa placa no está puesta de manera correcta, pues la energía se puede dispersar por otra parte del cuerpo y esto es lo que puede generar una quemadura como la imagen que estamos viendo. Hay quemaduras o lesiones que son todavía más graves o incluso a veces se puede desencadenar fuego, pero pues eso ya es algo mucho más complicado, ¿no? Bueno, a grandes rasgos lo importante que deben de saber es que se debe tener la precaución a la hora de utilizar la electrocirugía, desde colocar bien la placa, conectar bien los dispositivos y pues seguir las medidas de seguridad como es. Los generadores modernos permiten conexiones tanto para funciones monopolares como bipolares. ¿Esto qué es? Que un mismo generador te da la función de monopolar como bipolar. Los parámetros de energía y de trabajo pueden prefijarse y programarse en la unidad. Estas características son convenientes, pero pueden llevar un riesgo para la seguridad cuando los parámetros automáticos no son adecuados para un tejido específico y su impedancia. En muchos aparatos modernos se dispone de una monitorización de la impedancia de los tejidos. Esta característica de seguridad brinda ajustes automáticos en el voltaje de acuerdo con la impedancia que se encuentra en los tejidos. Bueno, ¿a qué se refiere todo este trabalenguas que les acabo de leer? Este es mi generador o mi equipo de electrocauterio. Entonces, aquí se puede programar el voltaje que se va a tener. Aquí podemos ver el voltaje del bipolar, el voltaje del monopolar, de coagulación y el voltaje de monopolar de corte. Entonces, aquí tengo flechas hacia ambos sentidos donde yo puedo aumentar o disminuir los vatios para poder generar cierta cantidad de energía dependiendo de lo que se quiera usar. Entonces, aquí me menciona que hay generadores o equipos de electrocauterio que ya cuentan con un monitoreo automático donde pueden determinar que dependiendo del tipo de tejido donde se esté utilizando esta energía o esta electricidad, dependiendo de ese tejido puede aumentar o disminuir el voltaje. Sin embargo, pues cuando no son tan modernos los equipos, nosotros podemos modificar estos parámetros, pues oprimiendo las flechas para aumentar o disminuir la energía que se va a utilizar, ya sea para coagular o para cortar. Entonces, ya sea de manera automática o que nosotros lo ajustemos, conforme se vaya utilizando en los tejidos, pues el cirujano es el que determina si quizá el voltaje es muy elevado o si por lo contrario necesita un voltaje más alto porque no está logrando un corte o una coagulación o no se está logrando el corte o la coagulación que se desea. Los parámetros deben usarse razonablemente y cualquier alarma u otro sistema de aviso de la unidad requiere una respuesta para prevenir accidentes o lesiones, que quiere decir que si a lo mejor el mismo equipo te está generando un aviso
de que se está utilizando un voltaje demasiado elevado que pudiera propiciar una quemadura, pues no hay que dejarlo pasar desapercibido, sino corroborar y verificar por qué se está desencadenando esta alarma. Las recomendaciones de seguridad para el uso de la unidad electroquirúrgica son que siempre se debe de inspeccionar todos los cables eléctricos. No se deben de colocar elementos sobre el generador. El generador, acuérdense que es el equipo de electrocauterio. Siempre permita que la unidad realice el autocontrol. Siempre asegúrese de que el generador está aprobado para los electrodos activos y electrodo de retorno del paciente que se están usando. Hay diferentes tipos de electrocauterio, dependiendo pues de la marca. Entonces yo debo de utilizar tanto un electrodo activo como un electrodo de retorno que sean apropiados y que sean específicos de mi equipo de electrocauterio. Mantener el generador alejado de otras fuentes de energía y electrónicas. Los líquidos o fuentes de líquido también deben de estar alejados del generador. Cada generador está diseñado para trabajar con diferentes ondas y parámetros de energía, así que hay que familiarizarse con el equipo y sus capacidades. El paciente debe de estar seco y aislado eléctricamente. El paciente no debe entrar en contacto con objetos eléctricamente conductivos. No debe de haber contacto de piel con piel. El electrodo neutro debe estar firmemente colocado en total contacto con la piel, a razón de que la separación parcial puede provocar quemaduras térmicas, que eso igual pues ya se los había comentado anteriormente. Puede ser necesaria la depilación de la superficie donde se coloca el electrodo. A veces si el pacientito cuenta con mucho vello en la zona donde planeamos colocar el electrodo de retorno, pues los vellos pueden hacer que no se adhiera completamente la placa o el electrodo de retorno. Y pues esto también es un riesgo, porque acuérdense que si no está bien adherido, la energía se dispersa y es lo que va a ocasionar o pudiera ocasionar una quemadura. Hay que evitar el uso de corriente monopolar en pacientes con marcapasos, ya que representa un alto riesgo de daño cardíaco. Entonces, pues como aquí te dicen, ¿no?, que el paciente no debe tener contacto con objetos conductivos. Entonces, si un paciente cuenta con marcapasos, lo ideal es utilizar un equipo bipolar. No debe colocarse el electrodo neutro en zonas en salientes óseas. A esto se refiere zonas con huesos, salientes óseas. Por ejemplo, un codo, por ejemplo, una rodilla. Tampoco con cicatrices que cubren un implante o mucho tejido adiposo. Hay que tener cuidado con la aplicación de los antisépticos como el yodo o el alcohol. Acuérdense que también pueden ser conductores de electricidad. No poner el aplicador nunca encima del paciente. No activar en circuito abierto. En caso de quemadura, hay que derivar rápidamente a un especialista en quemaduras e iniciar un rápido y efectivo tratamiento. Obviamente, pues lo ideal es llevar a cabo todos los protocolos de seguridad para evitar que un paciente sufra alguna quemadura. Pues ahora sí que sería un evento adverso, algo que no deseamos que pase. Solamente por no llevar protocolos de seguridad podríamos ocasionarle una complicación a nuestro paciente. Entonces, a grandes rasgos, ustedes van a tener mayor contacto si van a prácticas con el manejo del electrocauterio monopolar. Entonces, dentro de las funciones del circulante, antes de que se vista el pacientito con la ropa estéril, se debe de colocar el electrodo de retorno o la placa en el paciente. Ya vimos cuáles son las medidas de seguridad: piel intacta, piel seca, libre de heridas, libre de vello, que no tenga nada puesto el paciente que pueda conducir electricidad. Y esto pues va a ir conectado al generador o máquina de electrocauterio. Y acuérdense que ya cuando se viste el equipo quirúrgico, parte del electrovisturi, la parte distal es la que va a tomar el circulante para igualmente conectarlo en el generador o en el equipo de electrocauterio.
En dado caso, llegan a ver que lo que se va a utilizar es el electrobisturí bipolar, pues también, en este caso, pues no se le pone placa al paciente. Lo único que haría el circulante es que se le va a proporcionar el extremo distal de la pinza bipolar, y pues esto es lo que el circulante estaría conectando. Y bueno, a grandes rasgos, pues ya saben, esto es ahora sí que pues lo básico que ustedes pueden o necesitan saber o entender cuando platicamos de la electrocirugía. ¿A qué se refiere la electrocirugía? Entonces estamos hablando de que se va a utilizar electricidad para poder propiciar un corte o una coagulación en el tejido o en la región operatoria. Se utiliza bastante en casi todas las cirugías, y pues en este caso al circulante pues le corresponde llevar a cabo, a todo el equipo quirúrgico le compete llevar a cabo las medidas de seguridad. En este caso pues el circulante tiene que, ahí la responsabilidad directa es de él a la hora de colocarle la placa de electrocauterio al paciente. La placa, ya llámese electrodo pasivo o electrodo de retorno, o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Como les acabo de mencionar. Esta información pues ya se las anexé en sus archivos, en la carpeta del equipo general, y espero que haya quedado claro. De todas formas, alguna duda en la siguiente clase, las dudas que tengan pues las podemos comentar para que demos por terminado este tema.